Atención, hoy 25 de marzo de 2026 ha llegado el juego que va a cambiar cómo consumes anime en tu móvil. Se llama Paranoise, lo nuevo de Zigzag Game Inc., los genios detrás del polémico Evertale. Olvídate de los RPGs genéricos. Estamos ante el primer cómic cinemático de gran presupuesto. ¿Es una obra maestra o solo otro gacha? Quédate porque te cuento todo lo que necesitas saber en este estreno mundial. Lo primero que vemos en esta pantalla es como se pone quién va a controlar tus ojos, ¿no? Pues vamos a creer que sea yo o ella, realmente. Tenemos voz en inglés, tenemos en japonés. Ah, pero a ver, vamos a probarlo. Solo para ver la voz, cómo cambia. Es decir, yo quiero mostraros porque es un juego muy, pero que muy trabajado. Vale, va a decir... ¡Wow! Cambia las voces. ¿Hay en español? A ver, el texto en español, pero obligatoriamente el sonido va a ser en inglés. Una pena que no esté en japonés el idioma. El estudio es como si fuera cinemático. Hemos traído un juego similar, pero en vez de en anime, en versión personas, ¿no? ¿Quieres seleccionar este personaje? Confirmar. ¿Sí? Lo que te estarás preguntando es, ¿para qué sirven el gacha, el sistemas, los personajes? En sí, los personajes, como vemos aquí, tenemos para invocar. Aquí estaría nuestra invocación. Es ese reinicial. Y ya hemos invocado de personajes que nos van a ir saliendo con mejor o menor probabilidad de porcentaje. El que hacemos, tienes que estar siempre pendiente, es el porcentaje, por ejemplo, del SSR que quieras. Como vemos aquí no nos aparecen ellos, sino que nos aparecen las tres chicas. Aquí nos aparece cada uno, pero con un porcentaje igual bajo. Durante el cómic cinemático habrá cortes donde pasamos de leer, ver, a combatir. Si tus personajes no tienen el nivel o el elemento adecuado, el enemigo te derrotará. El enemigo te derrotará en una escena cinemática y no podrás ver el siguiente panel del manga. Esto viene lo de los puntos que os he dicho, cuál es más fuerte y cuál no, estáis aquí arriba. El verde es más fuerte que el amarillo es fuerte que el morado y el morado es más fuerte que el verde. Por eso nos lo ponen aquí, para que lo sepáis. Porque dentro de la propia historia durante el cómic vamos a tener que hacer peleas. Y nos va a servir tu SSR que has llegado a conseguir. Algunos personajes también vamos a desbloquear opciones de diálogo o rutas alternativas en el cómic. También te lo he comentado. Puedes tener X final o otro final o cambiar un poco la historia dependiendo si tienes a X personaje, ya que puedes elegir una opción que un jugador F2P sin ese personaje no puede. La historia tiene tiene una interacción directa, no es una película pasiva. Aunque hemos visto que el prólogo no hemos tocado muchas cosas, vamos más adelante, mientras sigas avanzando, sí vas a hacerlo. Interactúas en decisiones de rutas, eliges qué decir, a dónde ir, lo que cambia las viñetas, qué ves a continuación. También tenemos el Quick Time Events. Durante las peleas del cómic tendrás que tocar la pantalla o deslizar en el momento justo. Si fallas, recibes daño. Si aciertas, haces daño crítico basado en los stats de tu equipo. También tenemos checkpoints de poder. Cada capítulo tiene un poder recomendado. Si el equipo que configuraste en el menú de personajes es menor, la IA del juego te hará fallar automáticamente las interacciones. Bien, ahora vamos a la base, que es otro sistema que es increíble. La base es primer icono, en donde sucede el grindeo, para que puedas seguir leyendo la historia. Aquí es donde tenemos que estar pendientes de lo que tenemos que ir haciendo. ¿Veis cómo está farmeando todas estas cosas? Farmeo, es todo el rato farmeo. Y es automatizado. Las ruinas, lo que se ve. Es el modo idle AFK. Tus personajes exploran, no juegas. Es decir, aquí consigues cristales para invocar y experiencia para subir a tus 3 guerreros. Bueno, a tus 3 no, en este caso tenemos 2, a tus guerreros en realidad. El dojo, que es el que vemos que está bloqueado aquí. Debemos alcanzar el nivel 6 en las ruinas. Es decir, el dojo es el lugar para mejorar las habilidades de tus personajes. Aquí gastas materiales específicos para que tu espada de madera, por ejemplo la del protagonista, pegue más fuerte en el cómic. Importante también. La arena, PvP, que también encontraremos. Vamos a saltárnoslo. Esto, como digo, es un idle AFK, pero igual siempre viene bien verlo. Lo siguiente que nos quedaba es el modo arena, que es en el nivel 13. La arena, aquí enfrentas a tu equipo contra los equipos de otros jugadores. El premio, monedas especiales para comprar personajes SSR en la tienda sin gastar gemas. Tendremos también eventos por tiempo limitado, donde sirve para conseguir equipo, armas y armaduras que se equipan a tus personajes para inflar su poder. Vamos al siguiente, el gremio. ¿Por qué unirme a uno? Que hay un botón de gremio. El gremio es una cooperativa de recursos. En este es clave para lo que viene siendo nuestra guía. Si un jefe en la historia es muy difícil, puedes alquilar a un personaje poderoso de un compañero de gremio para pasarte ese capítulo. También tenemos, estar en un gremio de nivel alto te da un 10% o un 20% de velocidad de obtención de recursos en las ruinas. Bien, y ahora entramos en en la chicha del juego, que son los 3 modos. Son el corazón competitivo y de farmeo del gremio. El asalto es PvE cooperativo. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a poder participar. Por ejemplo, si yo me llegara a unir, por ejemplo, con los miembros de este equipo, puedo ir a una partida de asalto, por ejemplo, y le digo, oye, pues venga, vámonos nosotros dos. Y podemos, como veis, ahí dependiendo de la dificultad, vas a tener más experiencia y más recursos de premio. Tienes que saber muy bien con quién ir, es decir, montar un buen gremio. Si quieres, deja en los comentarios para ver si formáis un buen gremio aquí.
y yo también poder unirme. La recompensa de, por ejemplo, de hacer esto de los asaltos, al final de la semana o cuando el jefe cae, va a haber premios de alto nivel, armas y armaduras, que luego podremos equipar a nuestros personajes del gacha, para que peguen más fuerte en la historia. Tenemos otro minijuego que es el de pescar, donde usamos energía del gremio para pescar. Los peces que sacamos no son comida, son materiales de canje. Hay una tienda de pesca dentro del gremio, donde cambiamos esos peces por pociones de experiencia para nuestros personajes o fragmentos de personajes. Si juntas 50 o 60, sacamos un personaje gratis sin gastar gemas. A veces va a haber eventos de pesca donde si todo el gremio pesca mucho, desbloquean un cofre para gemas para todo el mundo, para todos los del gremio. Y por último tenemos la guerra de Reika, que es gremio versus gremio. Vamos a tener peleas de gremios. Es decir, está muy bien hecho. Se lo han currado el juego. Este es el modo Hardcore PvP masivo. Aquí es donde se separan los novatos de los pros. Es una guerra... ¿Qué va a ser? ¿Qué es la guerra de Reika? Es una guerra territorial por el mapa de Reika. Tu gremio se enfrenta a otro gremio en un mapa con castillos o puntos de control. La mecánica es que tienes que colocar tus equipos de personajes para defender tus torres y usar otros equipos para atacar las del rival. La importancia de esto es ganar la guerra de Reika, otorga prestigio y la moneda más valiosa del gremio. Con esa moneda puedes comprarte los mejores personajes del juego que no salen en los banners normales. Es puro juego de estrategia y coordinación por el chat del gremio. Ya sabéis chicos, no ignoréis la guerra de Reika. Aunque seáis nuevos, su participación suma puntos para que el gremio gane. Si ganan la guerra recibirán premios que les permitirán avanzar en la historia del chico, como ya sabemos, el ciego, sin tener que meterle dinero real al juego. Es un F2P friendly. Y como hemos dicho, ya todo esto ya hemos tenido tiendas de runas, que se consigue con minerales. Dependiendo de los minerales puedes comprar ataque, defensa, que nos va a servir para mejorar a nuestro personaje. Por ejemplo, yo voy a ver si podemos crear otra cosa más. Vamos a poner una pescadería, que nos cuesta 100. La pescadería vamos a ponerla... ¿Puedo girarla? Aquí, quiero girarla. Que sea mirando a la calle. Vamos a poner ya pescadería. ¿Qué más podemos montar? Vamos a ir montando cosillas. La forja, ya que nos permite... Ah, podemos hasta 3 carnicerías. Una forja, dice, tenemos solución para todo. Vamos a ver, nos aumenta experiencia. La forja vamos a ponerla aquí, al final de nuestra calle. Ampliación. Ahora tu base es más grande. Perfecto. Llegó a la base. Tenemos a Chico Kendo. El Chico Kendo, qué guapo. Bien, ya tenemos cosillas, ¿eh? Vamos a ir montando nuestra... Ah, residencias. Casa de los Chaviana. ¿Dónde podemos meter la residencia? Las residencias vamos a ponerlas aquí al fondo, ¿no? Como más privadas. Aquí se va a quedar el Chiviana este. La casa de los Chiviana. Que me imagino que más adelante en la historia del cómic sabremos quién es esta persona y qué hacen los Chiviana. Y en qué nos van a influir. Y más todavía podemos. ¿Cuánto tenemos? 199 monedas. Y nos queda, por ejemplo, crear una taberna. Una taberna, esto es importante. Esto tiene que estar en el centro de la ciudad, más o menos, por aquí. Ahí vamos a poner nuestra tomoya. Este es el alcohólico, entonces. ¿Qué más nos queda? Carnicería, residencia, refugio. De aquí no podemos todavía nada. Y aquí ya nos hemos quedado casi sin monedas. Vamos a poner otra carnicería al lado de aquí. Ya que están llegando más gente, tiene que haber más carnicería. Un estudiante llegó a la base. Perfecto. Ya tenemos un montón de personas por aquí. Esto es para ir mejorando el sabor de la bebida. ¿Qué nos cuesta? Esto nos cuesta corazones. La calidad de la carne, vamos a mejorarla. El de la bebida. Bien. Chico Kendo llegó a la base. Otro chico. Bueno, pues mira, va llegando más gente. Creo que vamos a ir metiendo más gente a la ciudad. Vamos a ir mejorando lo recomendado, que nos dicen ellos. Os he dicho todo. Ya os he contado todo lo acerca del juego. Espero que me dejes en los comentarios si tú lo vas a probar, si te crees que es un buen juego, una buena iniciativa, algo distinto de lo que vienen mostrándonos siempre. Ya no simplemente es un IDL RPG, sino que tenemos anime, historia, interacción, un montón de cosas bonitas. Dice, los enemigos del terreno subieron de nivel. Ahora otorgarán más experiencia al líder. Vale, vamos a enfrentarlo. Ah, vale, aquí es donde tenemos que potenciarlos. ¿Qué podemos hacer? Subir la memoria. Atributos especiales. Subir de nivel 2. Vamos a subirlo de nivel. Y vamos a subirlo de nivel. Ya sé que estoy gastando todo, pero es para mostraros directamente en el gameplay. Subir al nivel 15. Nivel de mejora, vamos a mejorarlo también. Nivel 3. Vale, dejamos ahí, ¿no? Ya nivel 4. ¿Qué más podemos añadir? Accesorios. Ah, no. Bien, ¿qué más podemos tocar de aquí? Nivel 2. Subimos de nivel con se ve que con las manzanas. Vale, ahora sí, potencial. Vamos a ver el potencial. Ah, tenemos para entrenar, tenemos bebidas. Me imagino que hay que saber gastarlos cuidadosamente. Lo malo, que yo estoy haciendo las pruebas para mostrarlos a vosotros. Así que no sé si voy a poder... Bueno, voy a hacer reroll, la verdad. A ver si me toca un SSR en vez de un SR que me tocó en el gacha. Sí, y consigue 1,4 a 1,8 más. Pero a lo mejor estas gemas cuentan como gemas gratis. A ver. 2. 1023. ¡Hala! Hemos sacado 1400 gemas. Pero yo no entiendo. A ver, ¿podemos perder gemas? Ah, no tenemos suficientes gemas. Amigo, 6000 gemas tenemos que tener para poder invertir y sacar más gemas. Todo tiene trampilla, ¿eh? Todo tiene trampa de que recargues. Vamos a obtener todo esto. Tenemos leer el cómic. ¿Qué significa leer cómic?
Ah, podemos leer el cómic directamente sin tener que hacerlo visualmente como lo hemos visto, ¿eh? Atentos. Es decir, esta es otra parte también increíble. Podemos ir pasándolo. ¡Hola! ¿Esto se veía así? Yo creo que no, en el modo historia ya no veía así. 200.000 años, el humano fue el máximo depredador. Bien, bien. Empezamos bien. Es una estrella fugaz, pero nada es eterno. ¡Wow! ¿Cómo se ve? Gifu, Japón, 22 de octubre. ¿De qué año? ¿2026 ponía? Cinema, cinema, absoluto cinema. Equipo de reconocimiento en el cuartel. Niveles atmosféricos normales. ¿Qué mierda es eso? What the hell is that? Destrozó media montaña. Mayor. Llegan imágenes satelitales recibidas. ¿Aseguraron el perímetro? Afirmativo. Expándalo. Vale, vamos a ver la historia, el misterio del objeto y el dojo. Han pasado 11 años desde que algo cayó en la montaña, en las montañas de Japón. No se sabe qué es, pero va a cambiar el mundo. Esto es el misterio y la historia de este juego. Un muchacho ciego que entrena solo. Pero aquí está el giro. Escucha una voz que nadie más oye. Esa voz es la que guía su espada, y posiblemente la que nos guía a nosotros a través de la trama. Es una narrativa de misterio y destino. Wow, ¿cómo suena, eh? Las fuerzas publicaron el siguiente informe. Vale, está echando a cosas, ¿no? Ah, no, del 2000 XX. Se vieron 34 tropas. Bueno, un fenómeno de aéreo no identificado. FANI. Un objeto volador no identificado. OVNI. Nah, se ve muy guapo, ¿eh? ¡Hola! El anime, ¿cómo se ve? Wow, ¿cómo se ve? Ratatatatata. Ayuda. Alguien que me... Las balas no sirven. Wow, ha salido en español esas cosas, ¿eh? O sea que en cada idioma va a salir el texto en vuestro idioma. Es increíble. El informe concluyó que fue un trágico accidente. Lo típico, ¿no? Ha muerto un investigador que ha descubierto la cura contra tal enfermedad. Ha muerto... No, bueno, se ha encontrado fallecido con 23 disparos. Eso es el meme, ¿no? Tum tum, tum tum, tum tum, tum tum. El Joker. Paranoise. Paranoise. Pues empezamos muy bien el juego, la verdad. Yokohama, 11 años después, ¿eh? Nunca olvidaré ese día. ¿Vale? Dicen que los doctores... Vamos a ponerlo esto bien. ¿Qué es ese ruido? Es el dojo. Debe ser el chico ciego de nuevo. Lo que hemos dicho hace un rato. De eso va a ir como nuestra historia. Voy a comentaros también un poco por encima qué es Paranoise. Paranoise. No es un juego de acción 3D. Es una evolución del manga. Los paneles cobran vida, con animación profesional. Menciona que Zigzag Game acaba de invertir... Zigzag Game ha invertido millones en esta nueva IP para alejarse de los clones de Pokémon y acercarse a una experiencia de cine en tu bolsillo. Ya os digo que le podéis dar una gran oportunidad porque es que es increíble. ¡Wow! ¿Qué suena? Dios, ¿qué es eso? ¿Gloop se lo estaba tragando? ¿Qué era eso? Bien, secundaria de Ousen, Yokohama, otra vez. Se llama Rey, nuestro protagonista, me imagino. Buen día. Hola, Yui. ¿Entrenaste antes de clases? Y me gusta el silencio. ¿Cómo estuvo? Meh. Así que mañana tienes un combate de práctica. Genial. Es muy atento conmigo. En muchas partes dejaré de tomar. That's Renji from 2B. He's totally blind, but I guess he can still go to a normal school. Huh. Is that a kendo sword on his back? Yeah. Ever been by the dojo before class? You can hear him practicing from outside. It's wild. How does he compete, though? He doesn't. I mean, come on. He gets smoked in a second. Le darían una paliza. Qué bueno. Pero recordad que luego él ve cosas, según... esto no es un spoiler, es lo que os dicen. Como ya sabéis, lees la carátula, pues lee lo que te dice el libro. ¡Hola! ¿Quién es ella? Sorry. No, please. Think nothing of it. He can't see, and you. I should have My been paying wife. attention. I hope you'll forgive me. Espero que me disculpes. She's so pretty. She's so pretty. Who is she? How have I never seen her before? What was that? When we touched, I heard something. A sound. Él oye cosas que no vamos a oír los demás. Clase segundo B. ¡Ey! Los del B se van a pegar con los del A. Estoy harta. De la pandemia. ¿Cómo esperan que estudiemos en estas condiciones? Así que ahora es una pandemia. Hey, Rennie, you feel okay, right? Yeah, why? I don't know. This whole pandemic thing, it's getting very real very fast. I didn't realize it was officially a pandemic. It's bad. They keep saying it's not airborne, but nobody knows where it came from. All we've got are not-so conspiracy theories. I've been so focused on training. I guess I haven't been following the news. Listen up, everyone. Mr. Asada called in sick, and we're not sure when he'll be back. Unfortunately for us, Miss Saoki has agreed to cover Mr. Asada's classes in his absence. As some of you may know, Miss Saoki has only been with us 2 weeks. This will be her first homeroom class. She mainly teaches chemistry, but... Excuse me? Hi, everyone. Yo, I'll be she your can teach chemistry you chemistry, teacher all this right? year. Dressed like I know that, a lot of she's students find She's the woman from the hallway. But I hope I recognize her voice. I thought I heard a weird noise from her, but maybe I imagined it. There are still a lot of things I'm not used to. Come on, Ren. Is that all you've got?
Not a chance. Whoa, they're really going for Hoy it lo está today. dando todo. Habrá tramos en los que leeré y otros que no. Por si acaso no os gusta, me dejéis en los comentarios si os gusta que lo vaya leyendo, porque a mí no me importaría. A nosotros nos tiene piedad, pero con Renji no se contiene. Nunca lo dejaron competir. ¡Hola! ¿Cómo suena, el pack? Vaya, qué increíble. ¿Creen que puede contenerme cuando él ataca con tanta furia? Nah, o sea, se caga, se caga. El roce de la tele de su uniforme, la tensión en la espalda del bambú, los pasos sobre el suelo pulido. Lo escucha todo, Me dicen todo lo que necesito saber. Wow, increíble, Ay. Bien dicen, Este juego lo tienes que utilizar. Bueno, juego, por así llamarlo. Este cómic juego lo tienes que utilizar con cascos. Se escucha que te cagas el sonido. That's not fair. That's what you're all thinking, right? I'm doing the guy a favor. You think this is what a real match is like? Everyone walking on eggshells so they don't throw you off your game? Who cares if your teammates get a chance to practice? Am I right? You say you don't want special treatment, but Cap here is playing games with you, making you think you stand a chance. All because he feels sorry for you. ¡Hala! Le ha clavado un puñal, pero What, vamos. you want me to sugarcoat it? He hates that kind of shit. I know. It's me you pissed off by disrespecting my judgment. I said he's ready, so he's ready. Renji earned his shot same as everybody else. It's my call to make. You don't get a vote. El chulo, ¿no? Ya sabemos quién va a ser el antagonista nuestro. Pero a lo mejor puede que se vuelva amigo, como Oh my hemos God, visto. I Todo. hate him. ¿Os What acordáis de an todo? asshole. Qué imbécil. Una He has a asshole. point, though. No, he doesn't Lo have que dice to tiene be. sentido, aún así no tiene que ser You're really tan... mad about this. Claro. I'm not mad. Okay, I am a little mad. I just don't like the way he talks to you. You're pretty mad. ¿Cómo se juega? Por si acaso el juego, mecánicas del cómic. No solo lees, vamos a tener movimientos de decisión rápida, QTE, que afectan a la fluidez de la animación. Y esto es importante saber. Tienes que estar pendiente de cuándo tienes que tomar una decisión o no. La interfaz desaparece para que sientas que estás dentro de un episodio de anime. Stay put. El progreso se basa en capítulos, similar a una serie de televisión, donde tus elecciones pueden llevar a finales alternativos o revelaciones exclusivas. Importante, lo que decidas pasará. Bien, hemos llegado ya al... Dices que no viste un estruendo, por lo que no pudo haberse My dad disparado. would never do Mi that. papá jamás haría eso. I know this is hard. No, you don't understand. I was there. He told me to hide. Someone was coming and Do you recognize their voice? no, they didn't say anything, but Alguien lo mató, Sound eso estamos was seguros. like a Alguien bullet. mató al padre de él. Elenco estelar, seiyus de lujo. The police didn't find evidence of anyone El juego else está completamente doblado. Y es que es verdad, está completamente, increíblemente doblado en muchos idiomas, traducciones. Y vamos a tener a Junya Enoki, que es nuestra protagonista, Koki Uchiyama y Maria Ise. Destaca que tener a estos actores de Jujutsu Kaisen y Hunter x Hunter eleva el juego a la categoría de producción AAA en móviles. If you I'll want. be right back. Oh, okay. I'll be here, I guess. Ya voy diciendo que la banda sonora es increíble. Y este es Naoki Sato, el hombre detrás de estas bandas sonoras de ruidos, de Rurouni Kenshin y Stand By Me Doraemon. Am I hearing things? Insisto que juguéis con auriculares. El diseño de sonido en 3D espacial, diseñado para que un jugador sienta lo que el protagonista ciego percibe. Os lo digo en serio. It's the same sound I heard that day. El juego es gratis, ¿vale? El sistema de monetización. Pero tiene compras de hasta $120. Probablemente vamos a encontrar tickets de capítulos, skin cosméticas o invocaciones para desbloquear escenas especiales. O personajes de apoyo que faciliten los desafíos interactivos. It's gotta be right here. Ya sabemos que incluyen elementos aleatorios, así que hay que tener un factor de suerte. It's here, Está aquí, right in front of me. justo frente a mí. Is this what killed Dad? ¿Será lo que mató a papá? Wait, that's close. Parecido pero It's diferente. different. Yo pensaba que era una persona humana lo que le mató Where's a... it coming from? What is it? Is it a person? Wow. ¿Qué? ¿Qué pasó? Rennie? Pero yo entendí que dijo que quería o algo que le sirviera, ¿no? Rennie no le servía. O eso Rennie, entendí. where'd you go? You okay? What happened? Nothing. ¿Qué I'm lleva? fine. Ala, Sound. It just stopped. es que It was no right in front of me. I could hear it and lo then escuché y luego I could feel it. lo sentí, como si Like me a house corriera water agua in helada my por las veins. venas. And then it was just gone. Did that even happen? Am I losing my mind? Yo creo que está If I perdiendo could su just cabeza. see. What was that? Vale, ¿podemos subirle el brillo? A ver. Amigo, la calidad, Huey's la always doing velocidad. stuff like ¿Qué más this. podemos hacer? Coming over Leer from el mom's cómic. work and making dinner. Siguiente, saltar prólogo. Guess the thing in the alley didn't affect my appetite. Maybe I did imagine it all. Aquí es como se duchan todos, ¿no? Así nos duchamos todos. Y así estamos de fuertes. Ahora sí, lo tengo. Es todo mío. Mío para hacer lo que quiera. Jejejeje. Al fin, un huésped digno. Somebody turned the Wait. game on? ¿Cómo? Al día siguiente. Parece como que se fuera un simbionte, ¿no? Estilo Venom, escucha cosas en su cabeza.
Vale, abre los ojos. Ah, que puede ver ahora. Amigo, el simbionte le ha curado. Ahora tiene vista. Huh? Light, Luz, color, color, shapes. formas. I couldn't make sense of it. Nada tenía sentido. 10 years I'd lived in darkness. Había vivido 10 años en la And then all of oscuridad. a sudden, Y ahora de repente... Guau, I esto could tiene... see. Puedo This ver. is impossible. Es imposible. I Imaginaros couldn't esto, be ¿eh? dreaming. Esto No, tiene que ser algo muy, it's too pero muy vivid, inquietante y too rayante. bright. Imagínate que tú It's no real. vieras y de repente ver. But how? Debe ser algo increíble. Why? Ah, well, hello, meat suit. Saco de carne. ¿Cómo? I see you feeling better. Go on, say something. ¿Di algo? What's the matter? Cat ¿Qué got pasa? your ¿Te tongue? comieron la lengua los Oh, ratones? God, you're not deaf now, are you? From that moment on, my life would never be the same. Answer me. ¿Qué es eso? Ah, pues mira, hemos pasado el prólogo, ¿vale? Aquí El tenemos prólogo el de la- invocar. You can Lo que decíamos, lo de los summon gachas, cards in. invocar. Estos son los gachas gratuitos. No sé si le podrá hacer reroll. Y además, ¿para qué me va a servir un SR? ¿Vale? Una detective implacable. Me imagino que cada personaje nos va a sacar alguna cosilla, ¿no? Toca el icono para obtener más información. Nice. Te va a Muy dar una cosa distinta en la historia o nuevos eventos en la historia que te va a tocar, es decir, sí o sí, gastar. ¿Esto tiene gachas? A ver. Eliminar cuentas. Ah, podemos hacer reroll. Eliminar... Ah, mira, tienes para hacer reroll también. Se puede hacer reroll, fuegos artificiales, tal, voz si de va a existir música, una tier list, por así decirlo. Pues la tier list siempre es intentar sacar los SSR. Como vemos, cada SSR va a tener una habilidad especial. Autotóxico, el personaje tiene una probabilidad del 10% de intoxicar a su objetivo al atacar. Es lo único que varía. En todos los demás son iguales. Las estadísticas son las mismas, 728, 1096. Se ve que lo han hecho para no pelearse. Entonces mi tier list la he basado a través de sus habilidades. Yo en mi caso diría que el primero de todos es Tomoya. Más que nada por su habilidad, que es que cuando le ataquen, tiene un 3% de paralizar al atacante durante, se supone que 100 segundos. Entonces, esta es para mí de las mejores habilidades que pueden tener todos ellos. De ahí, el segundo sería Ryu, que también, en mi punto de vista, tiene autosueño, tiene un 3% de probabilidad de dormir a su objetivo. Lo que no sabemos es cuánto, por ejemplo, ella, Soko, no sabemos cuánto puede hacer de daño. Porque te dice que tiene una probabilidad del 10%. Es muy alta de intoxicar a su objetivo. Pero no sabemos si el intoxicarle a lo mejor solo le quita un 5% o un 2% de la vida del rival. Entonces le haría como un poco muy inútil en ese sentido. Y el personaje Renji tiene también, el siguiente sería mi posición, una probabilidad de 10% por cada objetivo. Pero solo cuando entra como refuerzo. Es decir, no entraría como normal, sino como refuerzo. Entonces, como digo, sería primero Tomoya. Luego el siguiente yo le pondría a Ryu. La tercera me baso en Shoko. La siguiente sería Yui. Su habilidad también es muy buena, es somnífero. Es decir, cuando el personaje muere a causa de un ataque, puede dormir a su último atacante y a un enemigo más al azar. La cosa es que, es decir, tiene que morir para activar su habilidad. Por eso la pongo entre las últimas. Y cuando recibe un ataque, tiene una... Esta también es buena. Pero, como digo, es que no sé muy bien cómo calificar lo de la toxicidad. Entonces, por eso pongo esta tier list. Los demás ya sería ir viendo y variando. Hay un montón de personajes, como vemos. A nosotros nos ha tocado Minami, que no está mal del todo, pero que no es tan buena. Hay que siempre intentar tirar por un SSR. Por eso vamos a intentar hacer el reroll ahora mismo. Eliminar cuenta y borrar. Tenemos que poner delete. Oh, tienes 30 días de ban. Le hemos dado a cancelar y aún así no es un reroll del todo porque lo vuelve a guardar. Entonces, el reroll más efectivo... Espera, a ver. Vale, estamos aquí, ¿no? Vale, sí. El reroll más efectivo ya sabemos cuál es. Ajustes. Aplicaciones. Paranoise, aquí está. Le damos a Clear Data, Clear All y volvemos a entrar. El reroll más efectivo, la verdad. El otro nos banean por 30 días. Vale, no me gusta ser garantizado. Creo que no nos ha valido, ¿eh? A ver, nuevo carácter. Entonces mi recomendación para estos casos sería que os lo pensarais muy bien antes de... O utilizarais, ¿cómo decir? Multiinstancias antes de empezar a probar el juego si quieres probarlo. Madre mía, lo que ha costado. Es decir, de poder, si se puede hacer reroll. Pero, madre mía, ya veis todo esto. No, es decir, no, menos mal que no me ha vinculado ninguna cuenta. He tenido que hacer un montón de pasos. Vamos a probar con otro, a ver qué pasa en el modo historia. Era a Renji esta vez en el este. ¿Confirmamos? Es el que recomendaría a día de hoy. Porque, como digo, bueno, no me fijé bien si estaban los primeros tier. El primero que dije era el mejor, pero creo que ese no está. Porque ese es un personaje nuevo. Pero sí, ha valido del reroll. Joder. Pero cuesta, por si acaso. Volvemos otra vez a lo mismo, a la historia, y tendremos, menos But mal. nothing lasts forever. Ahora tocaría vincular la cuenta. Vamos a saltar el prólogo. Boo! You wanna get well? But Smokey, those ruins look scary. Vamos a ver Fear a not, meat suit. invocar. Follow me. You can summon A ver qué characters personajes in. tocan. Como toquen los mismos. 1, 2, a ver, sube.
El gacha tiene una cinemática más lenta. Un SSR. Un SR. Ranger. Humito. Y lejos de casa. Se ve que. Yo creo que está esto para que no toque dorados, ¿eh? Nice. Wouldn't Bueno, y wanna aquí se hide va a it. seguir igual la historia. Aunque pensaba que me iba a dar. Todos los que te van a dar son SR, no son dorados. Qué mierda.